Buenas tardes, hermanos y hermanas. Un gusto de verles otra vez. Acá en Chile con frío. Me imagino que allá en el otro lado, en el norte, con calor. Pero es un gusto que podamos reunirnos de esta manera. No sé hasta cuándo, ¿verdad? Se ven algunos progresos. Y a lo mejor no queden tantos días con este sistema, pero vamos paso a paso y confiando en que lo que se vaya haciendo sea para el bienestar de todos. Gracias por congregarse, por conectarse a la reunión de esta noche. Ya todos ustedes saben, estamos siguiendo la lectura y el estudio del profeta Sofonías, ¿verdad? El profeta Sofonías, un profeta preexílico, no, el último profeta preexílico del grupo llamado los 12. Acuérdense que los 12, cuando hablamos de los 12 nos referimos a los llamados profetas menores, y Sofonías es el último de los profetas preexílicos. Después de Sofonías vendrá Zacarías, Ageo y Malaquías, cuyo ministerio vino después del exilio. Sofonías entonces será contemporáneo de Habacuc, de Nahum, también de Jeremías, posiblemente de Ezequiel, que fueron profetas que estuvieron ahí mismo durante el exilio, lo vieron, lo experimentaron, y uno, bueno, puede leer sus libros y sus escritos y ahí se va a dar cuenta de eso. El profeta Sofonías el mensaje del profeta Sofonías es un mensaje que trae como principal tema el día del Señor. El día del Señor es una acción de parte de Dios que tiene como propósito impartir juicio, un juicio que tiene también como propósito restaurar las cosas al orden divino. Y eso va a implicar que Israel, ¿verdad? En este caso el reino del sur, que Judá experimente la disciplina del Señor. Esto se va a materializar en la invasión que va a ser realizada por Babilonia, y el exilio, ¿verdad? El correspondiente exilio al cual las personas de Judá van a ser enviados. Bien, vamos a ir al texto. Decíamos que el mensaje de Sofonía reúne, el mensaje de Sofonía permite unir, por una parte, sin ninguna clase de conflicto, a Dios actuando en justicia, disciplina, ¿verdad? El día del Señor no es algo agradable, es algo terrible más bien, pero al mismo tiempo hay un mensaje de esperanza y un mensaje de restauración. Que es como termina el libro del profeta Sofonías. Así termina Sofonías. Sofonías termina con un mensaje de restauración. Vamos a leer, déjenme compartir mi pantalla. Ok. Todavía no lo comparto, ¿verdad? Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Sofonías, estamos en el capítulo 3. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. El capítulo 3 de Sofonías. ¿Ven toda la pantalla? ¿Se ve la pantalla ahí, Andrés? Sí. Ok. Capítulo 3 comienza con esta declaración, ¿verdad? Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. La semana pasada hablamos de los primeros 4 versículos del capítulo 3, y lo que hace el profeta es describir a esta ciudad.
¿verdad? La ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Yahvé ni se acercó a su Dios. Este versículo 1 describe de manera general el pecado de Jerusalén, el pecado de Judá. Pero luego el versículo 3 y el versículo 4, el profeta va a especificar un poco más cuáles son los pecados y los divide en 4 grupos. Están los líderes políticos, por una parte, o en 2 grupos, si querés, los líderes políticos y los líderes religiosos, que a su vez se subdividen, príncipes y jueces, profetas y sacerdotes, ¿verdad? Los príncipes los describe como leones rugientes, están más bien devorando a sus víctimas en vez de juzgar, en vez de gobernar con equidad, con justicia, brindar protección. Estaban haciendo lo contrario. Los jueces son como lobos nocturnos, ¿verdad? Que no dejan hueso para la mañana, significa que no dejan evidencia, son voraces. La Nueva Traducción Viviente dice: sus jueces son como lobos voraces al anochecer, que no dejan rastro de sus presas al amanecer. En el versículo 4 se describe a los profetas y a los sacerdotes. Los profetas se describen como livianos, sus profetas son livianos. Las otras traducciones, siempre para los que están conectados por primera vez, yo siempre tengo, aparte del texto de la Reina Valera, tengo 3 en este momento traducciones en español, más el texto en su idioma original, en el idioma hebreo, y los que siguieron la serie, no sé si siguieron la serie que hicimos sobre interpretación bíblica, aunque la hice acá en Rancagua, o para los hermanos de Rancagua, hablamos de la importancia de poder comparar versiones. Los profetas se consideran temerarios, ¿verdad? Eso es la palabra liviano, es una mejor traducción. Temerarios, mentirosos, impertinentes, son traicioneros. Los profetas son traicioneros. Bueno, es triste no confiar en un profeta, ¿verdad? Bueno, estos profetas son traicioneros porque dicen algo que no va a ocurrir. Profetizan falsamente. Y este fue uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar Judá. Muchos de estos profetas decían lo que la gente quería escuchar. Una de las cosas que los profetas estaban diciendo es que realmente no iba a venir ningún juicio. Estaba el templo en Jerusalén, así que no había nada que temer, no había de qué preocuparse. Todo iba a estar bien, la presencia del Señor estaba ahí en medio de ellos. Un texto interesante de tener en mente Jeremías capítulo 7, versículo 4, el profeta dice: no fijéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Los profetas decían: este es el templo del Señor, nada va a pasar, todo va a estar bien. Sus profetas son traicioneros, son mentirosos. Y el versículo 5, Yahvé en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, noten ustedes la primera persona, ¿verdad? Primera persona singular. Se entiende que es el Señor quien habla aquí. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Yahvé, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, o reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra.
En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahvé, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegren en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahvé. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahvé ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Yahvé es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Yahvé está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahvé. Bien. Qué lindo cómo termina la Sofonía. No, no vamos a ver eso hoy día, pero es tan lindo cómo termina este libro con palabras de esperanza en medio de un mensaje que trae juicio. El juicio de Dios sobre Israel no tiene como propósito exterminar a su pueblo, el propósito es que su pueblo se vuelva a él. Ese es uno de los temas centrales en el Antiguo Testamento, en los profetas, y especialmente en los profetas menores o los 12. Uno de los temas centrales son las palabras del Señor que dice, volveos a mí, volveos a mí. Así comienza el primer libro de los 12, o sea, así termina el último libro de los 12, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y ahora estos versículos que hemos visto ya, los cuatro primeros que describen la impiedad del pueblo, se contrastan con el versículo 5, donde dice, Yahvé está en medio de ella. Yahvé está en medio de ella. Este es un versículo grande también dentro de Sofonía. Y dentro de los temas de Sofonía, dentro de los temas importantes está la presencia de Dios en medio de su pueblo, que es otro tema importante en la Escritura. Diríamos que es el tema importante de las Escrituras, Dios morando con su pueblo, Dios morando en medio de su pueblo. Lo llamativo del versículo 5, si ustedes se fijaron, al final del capítulo 3, que lo leímos, dos veces aparece la expresión Yahvé en medio de ti. En el 15, Yahvé es rey de Israel en medio de ti. El 17, Yahvé está en medio de ti. Por eso está mirando hacia adelante. Lo llamativo del versículo 5 es que Yahvé está en medio de ella, Yahvé está en medio de ella ahora. Bueno, esto lo he dicho otras veces. Está en medio de ella incluso cuando predomina la injusticia, incluso cuando predomina el pecado, cuando predomina la falta de fe, cuando predomina la falta de devoción, cuando predomina la idolatría, cuando predominan sacerdotes que contaminan el santuario, cuando predomina jueces que actúan como leones rugientes, cuando predomina la maldad, cuando la maldad está en medio de la ciudad. Sin embargo, el versículo 5, el profeta dice, Yahvé está en medio de ella. Y esto es tan conflictivo que algunas traducciones antiguas lo traducen de otra manera. Por ejemplo, el Targum, no sé si han escuchado hablar del Targum. Targum es una traducción, la palabra Targum significa traducción, ¿okay? En arameo.
es una palabra aramea, y el Targum lo que es una traducción del hebreo al arameo. Es una traducción que se hizo bastante, bueno, tempranamente. Tempranamente me refiero quizás durante los primeros siglos de la era cristiana, primer, segundo siglo, eh, que tenía como propósito, ya que el hebreo se estaba perdiendo como lengua, el arameo predominaba más. Se traduce el Targum. El Targum es una especie de traducción, pero que va agregando ciertas cositas, que va agregando algunos comentarios. Y el Targum dice algo bien diferente, dice algo así como que eh, el Señor el Señor ha prometido hacer su gloria habitar en ella. Ellos pusieron Shekinah, la gloria del Señor. El Targum, no, cuando el Targum traduce, no le gusta la idea, aparentemente, esa es la razón, no le gusta la idea del Señor morando en medio de tanta maldad. Obviamente la presencia del Señor no va a estar ahí para siempre. El profeta Ezequiel nos habla de cómo la gloria del Señor abandona el templo. Y llega un punto en que el Señor abandona el templo y abandona Jerusalén. Pero cuando Sofonías está escribiendo, él puede decir, Yahvé está en medio de ella, Yahvé en medio de ella es justo. Una traducción más literal en el sentido de que si respetamos el orden de las palabras, esta frase no tiene verbo, ¿verdad? Tal cual lo hace la Reina Valera. La Reina Valera no incluye un verbo, Yahvé en medio de ella es justo, realmente es agregado, el es. Eh, el justo Yahvé, el adjetivo, o Yahvé es justo en medio de ella. Yahvé es justo, o justo es Yahvé, o Jehová, en medio de ella. Y obviamente el contraste está no solamente en que Él está en medio de ella, sino en el hecho de que Él es justo. Él es justo. Y no solamente justo, el profeta profundiza y dice, no hará iniquidad. No hará iniquidad, no hará aquello que los otros están haciendo. Por supuesto que no, ¿verdad? El Señor es santo y perfecto, pero el contraste es evidente, el contraste es fuerte. Mientras que Jerusalén, en todos sus ámbitos, Jerusalén, en todos sus estratos, sea político, sea religioso, está contaminado y afectado por el pecado. Yahvé está en medio de ella. Él está en medio de ella. Y no hace iniquidad, no hará pecado. De mañana sacará a la luz su juicio. Esta es una expresión muy bonita. En hebreo se lee baboker, baboker. ¿Okay? Baboker, baboker. De mañana en mañana. De mañana en mañana. Y se traduce cada mañana. Esta expresión baboker, baboker, ¿verdad? Aparece así tal cual en la narrativa de la Torá cuando se habla del maná. El maná descendía cada mañana. Baboker, baboker. Cada mañana. El maná descendía. El profeta Sofonías dice que aun cuando Jerusalén está en un punto donde todos sus líderes están corrompidos, sus líderes políticos y religiosos están corrompidos, Yahvé todavía está ahí. Y está ahí, no solamente está ahí, sino que está ahí la palabra justicia, justo es la palabra más bien rectitud, en rectitud, Él es recto. Bueno, rectitud y justicia en hebreo, tzadik, mishpat, son dos vocablos que muchas veces trabajan juntos. ¿Okay? Justicia y juicio se traduce muchas veces, justicia y juicio. Él está en medio de ella y dice, y boker va boker, o va boker va boker. Su juicio es establecido, su justicia. La palabra aquí, mishpat, no es la misma palabra juicio, se parecen, pero no es exactamente la misma. Su justicia, cada mañana, es establecida. La palabra hebrea, el verbo natán, tiene varias traducciones, el verbo natán, donde viene el nombre Natán,
Dice, de mañana sacará a luz su juicio, Baboker, Mishpato Yiten, cada mañana, de mañana en mañana, su juicio establece para luz, o lo saca para luz. Y el contraste otra vez se hace evidente, ¿verdad? Mientras que los responsables políticos y religiosos del Reino del Sur establecen o sacan a la luz maldad e injusticia. En medio de toda esa maldad, en medio de toda esa injusticia, Yahvé todavía está justo, sin hacer nada malo. Al contrario, mostrando cada mañana, revelando cada mañana como luz su justicia. Mencionamos en alguna reunión el lenguaje que Sofonías ocupa, un lenguaje que constantemente hace eco de la creación. Al principio del libro dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Destruiré a los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré los impíos. Hay una alusión, ¿verdad? Hay una especie de alusión o conexión con la creación, esto de arrasar con la faz de la tierra, peces, aves, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como que el orden inicial va a ser revertido. Aquí hay me parece una linda alusión, más bien esperanzadora, la palabra Boker, ¿verdad? Que aparece mucho en Génesis, fue la noche, la mañana, el primer día, el segundo día, etcétera, es la palabra Boker allí, mañana, pero aquí el lenguaje habla de su justicia. Dios hace y establece, saca a la luz o hace que prevalezca su justicia. Y eso es lo que hace que el ser humano tenga esperanza. Lo que hace que el ser humano tenga esperanza es que Dios es un Dios de justicia, que no es un Dios que queda pasivo frente a la maldad o frente al pecado. A nosotros nos puede parecer que a lo mejor es pasivo, nos puede parecer que a lo mejor Dios no interviene, pero Dios está aquí y Dios está activo. El Señor justo, Yahvé justo, en medio de ella, no hará mal, no hará iniquidad, más bien mañana tras mañana su justicia establece por luz. Una de las cosas que más que los profetas critican, ¿verdad? Y denuncian es la falta de mishpat, la falta de justicia. El profeta Habacuc ha hablado de eso, dice que la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, la justicia. Dios es un Dios justo. La justicia aquí tiene que ver con hacer lo que es correcto y lo que se ajusta a la Torá, a la ley de Dios. Dios había hablado de esto en la Torá, había hablado en Levítico, en Deuteronomio, había establecido cómo era la vida justa de una sociedad judía que está en pacto con el Señor. Y eso se tenía que ver reflejado en el trato a los demás, en el trato hacia el prójimo, en un juicio justo de parte de los jueces, de los líderes y todo eso. Hay otra frase muy bonita aquí, nunca faltará. La expresión nunca faltará. El verbo faltar no es el mismo, creo, del Salmo 23. Cuando dicen nada me faltará es otro verbo. Aquí, ¿qué es lo que va a faltar? No es claro. Puede ser que su justicia es la que nunca va a faltar, o puede ser que el Señor nunca va a faltar. Me gusta esa. Veamos qué dicen otras traducciones. La Biblia de las Américas dice, el Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia, cada mañana saca a luz su juicio. ¿Ves? La Biblia de las Américas dice, cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta. ¿Qué es lo que nunca falta? Según la Biblia de las Américas, lo que nunca falta es su justicia o su juicio. La nueva versión internacional dice, cada mañana imparte su justicia. También hacen esto cada mañana. Y no deja de hacerlo cada nuevo día. La nueva traducción viviente dice, día tras día, emite su justicia. Me gusta eso, día tras día. Baboker, día tras día.
Pero ellos, los traductores de la nueva traducción viviente, no consideran la expresión nunca faltará en referencia a la justicia, sino que al Señor. Él nunca falla. Las dos traducciones son posibles, porque no es claro a quién se refiere cuando dice nunca falta o nunca faltará, o no habrá falta de, esa es la idea del verbo atar, no habrá falta de. ¿De qué? Bueno, de justicia, puede ser, que es lo que hace la Biblia de América, la nueva versión internacional, o el Señor nunca faltará. Las dos son buenas, ¿verdad? Y no podemos quedar con las dos maneras de entender el versículo. No le vamos a hacer violencia al texto si es que escogemos las dos. Me gusta lo que hace la NTV. Aún el versículo 5 es grande porque el Señor es bueno. Porque a pesar de toda la maldad que hay en Jerusalén, de la idolatría, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos en el capítulo 1 de Sofonías, vimos lo que el Señor denuncia. En el terrado se postran para adorar al Señor o jurar en el nombre del Señor y al mismo tiempo jurar en el nombre de Milcom. Juran en nombre de otros dioses, adoran a las estrellas. No hay justicia, se maltrata al prójimo, en fin. Y aún en medio de todo eso, todavía el Señor está en medio de ellos. Bueno, ya lo dije, no va a ser siempre así, el Señor va a abandonar Jerusalén. Pero esto es algo que debería haber tocado el corazón de esta generación, aún en medio de todo eso, aún en medio de la injusticia, aún en medio del pecado, de la traición, de la contaminación, en medio de todo este ambiente donde el templo ha sido contaminado, donde el nombre del Señor ha sido deshonrado. El Señor está en medio de ella, no hace nada inicuo. Cada mañana, día tras día, Él imparte su justicia, no deja de hacerlo. Pero mire, Él nunca falla. Nadie puede culpar a Dios, ese es el punto. Nadie puede decir Dios nunca nos ayudó, o Él nunca se mostró interesado por nosotros, o Él se mostró tan indiferente, en fin, todas esas cosas, todas esas excusas que nosotros ponemos. Bueno, ¿cuál es el contraste? El perverso no conoce la vergüenza. No conoce la vergüenza. El perverso no conoce la vergüenza. El perverso, en la palabra perverso, hay un lindo juego de palabras aquí, porque la palabra perverso, aval, es de la misma raíz que se ocupa para traducir la palabra iniquidad, avla. ¿Okay? La palabra iniquidad es un sustantivo, habla es como decir habla, pero con el acento argentino. Tengo un amigo de Argentina que está conectado hoy día, ¿verdad? En Argentina dirían habla, ¿verdad? Así, tal cual se lee la palabra habla, pero no significa hablar, obviamente. Iniquidad, no hará habla, no hará iniquidad, pero el perverso, el aval, la misma palabra, la única diferencia es que la terminación es diferente, pero la raíz es igual, ¿verdad? Pero ¿verdad? El perverso, el aval, no conoce la vergüenza. Es un sin vergüenza. Es alguien que no, el perverso, el aval, en contraste con Yahvé, que no hace hablar, él no hace injusticia, él no puede hacer nada perverso, va en contra de su naturaleza, mientras que el aval no tiene vergüenza. Él actúa impíamente, actúa de manera injusta, vive idolátricamente y no siente nada. No siente vergüenza. No siente vergüenza. Qué hermoso el versículo 5 de Sofonías 3. Probablemente uno de los versículos menos conocidos por los creyentes. Versículo hermoso. Entonces, el versículo 6, el Señor ahora
va a hablar de lo que él va a hacer, va a volver al tema de un juicio sobre Israel. Y el versículo 6 lo que hace es poner como ejemplo: hice destruir naciones. La Biblia de las Américas dice: yo he exterminado naciones. La Nueva Traducción Viviente dice: yo he aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y torres de sus fortalezas. Las calles ahora están desiertas, sus ciudades quedan en ruinas silenciosas. No quedó nadie con vida, ni siquiera uno. El versículo 6, el Señor trae a la memoria de sus oyentes lo que Él ha hecho en el pasado. Ha destruido naciones. Ha sido tal su intervención que no ha quedado registro de aquellas ciudades, sus fortalezas, aquellas murallas, aquellas torres que eran el orgullo de aquellas ciudades, yacen destruidas y sus habitantes ya no están. Lo que Dios ha hecho en el pasado en términos de juicio, entonces, debería haber actuado en Judá como un poderoso recordatorio, como una poderosa advertencia de lo que es capaz de hacer el Señor. Pero ellos no reaccionaron. Por eso en el versículo 7, el Señor ahora habla en primera persona igual y dice: dije, ciertamente me temerá. Ciertamente me temerá. El temor del Señor es la raíz de todos los problemas de Israel. Es la raíz de todos sus problemas. Y en un sentido es la raíz de todos los problemas de cualquier persona que tiene una relación con Dios. El temor del Señor, ¿qué es lo que más enfatiza libros como el libro de Proverbios? Bueno, es la sabiduría. ¿Para qué uno quiere ser sabio? Para temer al Señor, ¿verdad? Quien teme al Señor es sabio y se va a conducir sabiamente. Pero en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, una de las cosas que Dios había pedido, lo podemos buscar aquí. Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 12, el Señor dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios? ¿Qué pide Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos. El temor del Señor significa reverenciarle, considerarle de la manera que es digna de su persona. Él es el Rey, Él es el Redentor. Él es quien los salvó, es quien los escogió, es quien entró en un pacto con ellos, no porque necesite hacer un pacto con ellos, sino porque Él es bueno, porque quiere morar en medio de ellos. Pero la respuesta del pueblo tenía que ser reverencia. Algo muy interesante en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio es un libro fascinante. En el versículo 12 dice el 10, al final, ¿verdad? Deuteronomio, todos ustedes saben, Moisés está dirigiéndose al pueblo, al final, ¿verdad? De la travesía de los 40 años, se está despidiendo, lo está preparando para lo que va a ser la entrada a la tierra prometida. Y el versículo 10 dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, sabemos que eso ya, ¿verdad?, era Jerusalén, leerás esta ley, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan
y teman a Yahvé vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cada 7 años entonces, cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, Israel había de subir y tenían que leer la Torá delante de todo el pueblo. ¿Cuál era el propósito de eso? Niños, jóvenes, adultos. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo temiera al Señor. Y el temor tiene una connotación de miedo, me parece. Creo que eso está incluido. Pero básicamente tiene que ver con honrarle, reverenciarle en vista de su grandeza. En Sofonías 3:7, el Señor dice, yo dije, ¿verdad? Yo dije, ciertamente me temerá en vista de lo que yo he hecho. Primero, en vista de que yo estoy con ellos, habito con ellos, que mi justicia sale cada mañana, y en vista de que he destruido a naciones enteras que hoy día están en ruinas, dice el Señor. Yo pensé, yo dije, eso es lo que dice la NTV, yo pensé, traducen el verbo amar, decir, yo pensé, seguramente ahora me temerán. La NBI dice, dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás la corrección. Toma los verbos de una manera un poquito diferente, ¿verdad? La NTV dice, seguramente ahora me temerán, sin duda escucharán mis advertencias. Ahora sí, dice el Señor. Bueno, Él sabe lo que va a pasar, pero en el lenguaje del profeta dice, ahora sí, ahora van a escucharme, ahora van a temerme. Y no será destruida su morada. Pero ¿qué dice al final del versículo 7? Mas ellos se apresuraron a corromper sus hechos. Lo llamativo aquí es la utilización de un verbo, el verbo hebreo que aparece aquí, que se traduce aquí apresuraron. Ellos se apresuraron. Es un verbo que se traduce también madrugar. Por ejemplo, cuando Abraham e Isaac van al monte, ¿verdad? Dice que se levantaron de mañana, madrugaron. Creo que hay un lindo contraste aquí otra vez. Mientras que el Señor cada mañana, baboker, cada mañana, despliega su justicia, despliega su rectitud, hace lo que es bueno todos los días, Él no falla. Mientras que Él cada mañana hace esto, la gente de Judá se levanta temprano, madruga para corromper sus hechos. Qué triste contraste entre la naturaleza de un Dios que es bueno, que es santo, que es justo, pero que es bueno, que ama a su pueblo, que quiere beneficiar a su pueblo. Pero su pueblo se levanta temprano, no para apreciar la justicia de Yahvé, sino para corromper lo que ellos están haciendo, para corromper aún más lo que están haciendo. Bueno, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces dejamos de apreciar sus misericordias, sus justicias, que salen fielmente cada mañana. Y el Señor no deja de mostrarnos su bondad día tras día. No deja de actuar justamente. Nunca deja de hacer lo que es bueno. Él nunca falla. Pero muchas veces nuestra respuesta es tan desproporcionadamente diferente a lo que Él hace por nosotros. Me encantó esta porción de Sofonía, especialmente el versículo 5. Tan lindo el versículo y el contraste tan claro. Bueno, el Señor va a terminar y va a decir en el versículo 8, por tanto, noten ustedes, esto es relevante aquí,
la expresión por tanto, que lo está vinculando, ¿verdad?, con lo anterior. Por lo tanto, esperadme, dice Yahvé. Creo que estas son palabras de ánimo, algo así como lo que a Nahum se le dice, que espere, hasta el día que me levante para juzgaros. Esto es lo que así lo toma la NTV, dice, por tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Aquí otra vez el juicio se expande, ¿verdad? No es solamente Judá o Jerusalén, sino que ya también otra vez habrá lugar para el juicio y para la ira de Dios sobre otras naciones. Dice al final del versículo 8, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Mi celo. Algo importante. De aquí en adelante, el versículo 9, hay algo también muy relevante. Vamos a ir quedando aquí, yo creo, hoy día. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Me encanta esto, pero no lo vamos a ver hoy. Devolveré a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahvé. Una de las cosas que Sofonías hace no es solamente hablar de un futuro día del Señor como un juicio que Él va a traer sobre el mundo, y Judá y Jerusalén, sino que también hay una promesa de que las naciones, serán parte o vendrán para adorar al Señor. Aquí ocupo un lenguaje muy bonito, le dará pureza de labios, pureza de labios. Lo que sale ahora de la boca de Judá y de las naciones es algo que más bien ofende al Señor, que deshonra al Señor, pero ahora dice que en aquel tiempo y como resultado de aquel juicio, los pueblos tendrán labios puros para que invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. Bueno, vamos a quedar hasta aquí hoy día, terminamos un poquito más temprano, pero esto es lo que tenía preparado para hoy. Y la próxima semana vamos a entrar de lleno a esta parte del versículo 9 en adelante. Así que para los que puedan venir y estar el próximo martes, les recomiendo que lean el libro completo, obviamente, y que también lean estos últimos versículos que vamos a atender. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres justo, día tras día, mañana tras mañana. Tú muestras tu justicia, tu rectitud. Padre, ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti, si no fuera por tu carácter, por cómo tú eres? Aún, aún nosotros siendo tu pueblo, muchas veces no te honramos de la manera que deberíamos y tú sigues morando en medio de nosotros. Te rogamos que nos ayudes a ver aquello que debemos quitar, corregir en nuestras propias vidas y poder darte la clase de honra, reverencia, debida a tu grandeza y a tu majestad. Nos encomendamos a ti con gratitud, rogando que esta reunión bendiga a muchos, que sea de provecho para tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.